La globalització, els canvis de la digitalització, les compres per internet i les circumstàncies de la pandèmia han posat la logística en el centre d'atenció. Són molts els reptes als quals ens enfrontem. Per això, Levante el Mercantil Valenciano, juntament amb Club Cámara València, han organitzat un des de juny en el qual s'ha debatut sobre la logística y las cadenas de suministramientos. Lo tenemos que abordar de una forma muy calmada, porque es evidentemente, y es verdad que los cambios en los últimos meses han sido unos cambios muy grandes. Nadie pensaba hace un año que esto podía ocurrir y de una forma tan rápida. Y lo que tenemos que hacer es, desde el suministro de materias primas o de productos semielaborados hasta la distribución de nuestros productos finales, pues crear una nueva estrategia, intentar que financieramente podamos soportar este incremento de stocks tanto de materias primas como de productos terminados y trabajar pues el día a día controlando la cadena logística, que antes no tenía mayor importancia y era estable y era un coste asumible y calculable, y ahora pues por desgracia cambia día a día y tenemos que adaptarnos a esta nueva situación. Hay que tener en cuenta que ha habido un cambio brutal de un paradigma anterior, algo que era una situación muy complicada, pero en base predecible, a una situación completamente extraordinaria, que lo que está haciendo es aumentar el grado de complejidad, la falta de visibilidad, de variables. Por tanto, lo que tenemos es que ser súper ágiles en identificar nuestros procesos, ver el nivel de maduración que tienen los mismos y buscar las mejoras. Estamos continuamente mirando todas las variables que intervienen y intentar adaptarnos. Y tienes que ser ágil y tienes que ser rápido. La empresa valenciana tiene dentro de su ADN la capacidad de adaptación, y yo creo que en este momento pues lo importante es que se reactive la actividad económica, y dentro de esa reactivación es normal que por los vaivenes que ha tenido la generación de materias primas, el transporte, estemos viviendo esta situación algo anómala, pero yo estoy plenamente convencido de la capacidad de nuestras empresas para salir adelante de esto, que yo no lo llamaría crisis, sino ajustes después de vivir un año absolutamente novedoso para todos. Desde nuestro punto de vista, nuestro tráfico es bastante más concreto, pero sí que evidentemente con la pandemia se paralizó la producción en China, luego ha vuelto a salir todo, y la verdad es que hoy en día la oferta no cubre la demanda que hay, ¿no?, de equipos. Entonces esto está provocando una subida de fletes, que no hayan contenedores, y está afectando de manera grave al comercio. La progressiva recuperació del comerç després de l'aturada de la pandèmia ha elevat el preu de les matèries primes, algo que també ha afectat al comerç internacional, enfront de l'escassetat en altres àrees comercials, generant problemes de logística y preu per a les empreses. Desde RNB vemos que estos encuentros nos ayudan mucho a tener una perspectiva más global de diferentes puntos de vista y nos permite tomar mejores decisiones con toda esta información, porque ahora mismo esto es un reto. Nos tenemos que adaptar, como bien dices, a la pandemia, a los nuevos retos logísticos, a cortar la cadena de suministro, y esto nos tiene que hacer más fuertes. Tenemos que salir más fuertes sí o sí y poder ayudar a todo nuestro entorno. La verdad es que está siendo difícil, problemático, y no solo en tanto en cuanto a la logística se refiere, sino a toda la cadena de suministro en general, porque determinados sectores, y más en la Comunidad Valenciana, como es el sector químico, nos vemos profundamente afectados, primero por la escasez de materias primas, y ya no solo de origen asiático, sino de origen europeo. Toda la pandemia está afectando gravemente al procesado en las refinerías de petróleo, lo cual hace que al final esas segundas partes nos lleguen de manera escasa, y hace que también los precios se vuelvan de una manera alcista muy fuerte, con lo cual lo estamos llevando con mucha dificultad. Un año que no esperábamos, con tantas dificultades, y ahora pues se abren nuevas oportunidades, esperemos. Yo que vengo del sector textil, pues al principio pues nos reconvertimos a fabricar material sanitario, y ahí seguimos, a ver si se consolida ese sector sanitario aquí en la Comunitat Valenciana. Un moment de recuperació i adaptació a la nova situació a la que ens enfrontem.